El tema que estábamos analizando, más que nada vos, Darío, que sabés del tema de la Antártida, y para hablar del tema justamente la tenemos en comunicación a Fernanda Millicay, que es directora nacional del Antártico, de este organismo, y bueno, vamos a hablar y vamos a interiorizarnos un poco más sobre el tema. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Fernanda te saluda también. Tocaya. Buenos días, Tocaya. Un placer saludarlos. Un placer saludarte, y ayer fue el día, ¿no?, de la Antártida. Ayer fue el día, no de la Antártida, ayer fue el día de la Antártida Argentina. Argentina, claro. Sí. Exactamente. Que a partir de 1904, cuando se hizo flamear la primera bandera argentina, es nuestra fecha de Antártida Argentina. En 1904, el 22 de febrero exactamente, es cuando se hizo por primera vez la bandera argentina en algo que iba a ser una presencia permanente, porque fue un observatorio meteorológico que nos cedió una expedición escocesa. Ese observatorio lo tomó la Argentina justamente el 22 de febrero de 1904 y es lo que se convertiría en la base Orcadas, que constituye la presencia permanente más antigua en la Antártida. No obstante, si me permiten aclarar, la Argentina había empezado con su actividad antártica antes, ya bien a principios del siglo XX, con la actividad de los foqueros que salían de Buenos Aires, y un año importante es 1903, porque es cuando la corbeta Uruguay, ese barquito que muchos pueden ver en Puerto Madero si son de Buenos Aires, ese heroico barquito rescató a una expedición sueca cuyo buque se había hundido en la Antártida. Así que desde entonces la Argentina tiene una presencia y una actividad antártica muy fuerte. Y para que la audiencia sepa, ¿cuál es la importancia de Antártida? Porque sabemos que hay un tratado antártico donde los estados no cuentan con una soberanía plena sobre el territorio, y nosotros nos declaramos como un país bicontinental, reivindicamos la Antártida Argentina. ¿Cuál es la importancia geopolítica, geoestratégica, en recursos? ¿Por qué como argentinos seguimos reivindicando la Antártida como Argentina? Perfecto. La Argentina, si ustedes piensan cuando se desplegó y quienes estaban en la Antártida a principios del siglo XX, eran los grandes países del mundo. Es decir, sí, terminaron 7 de ellos reclamando soberanía, porque en ese momento geopolíticamente era importante reclamar una parte de territorio que en ese momento no era de nadie, de ningún país del mundo, y la Argentina era uno de los pocos que estaban ahí. Esa era la tendencia a principios del siglo XX. Por eso es que de los reclamos de soberanía, el nuestro fue bastante temprano. A partir de 1941 empezamos a hacer el reclamo de soberanía, y en su momento era un interés, yo diría, geográfico estratégico, geopolítico puramente. Hoy la geopolítica se define en términos diferentes. Es no solo la presencia, sino obviamente el potencial de recursos que hay en la Antártida. Ahora, usted bien dice, la Antártida está regida por un tratado, es decir, la normativa que se aplica no es plenamente la normativa argentina, aunque reclamamos soberanía, sino que justamente en nuestra soberanía accedimos a que hubiera un régimen internacional. Sí. Las decisiones se toman en el Tratado Antártico, y naturalmente los reclamantes de soberanía, que son 7, y entre ellos la Argentina, somos las partes más activas de ese régimen, porque somos las partes más interesadas. La intención del sistema es preservar a la Antártida como un continente dedicado a la paz y a la ciencia. ¿Por qué a la paz? Porque el Tratado Antártico en realidad se firmó durante la Guerra Fría, entonces era muy importante sustraer a la Antártida de las aspiraciones que dominaban en la división del mundo imperante en ese momento. Sí. Y sin embargo ha superado el tiempo y ha demostrado ser un régimen jurídico efectivo que cautela los derechos de soberanía de los reclamantes de soberanía como nosotros, pero a la vez permite propugnar los objetivos de cooperación científica que todos tenemos en la Antártida. Así también está prohibida todo tipo de prueba militar a partir del Tratado Antártico.
Exactamente, el Tratado Antártico prohíbe la militarización de la Antártida y hay algo muy importante que fue una cláusula que agregó la Argentina, que es la nuclearización de la Antártida. Claro. Ahora bien, la militarización significa que no va a haber bases militares ni uso de armas. Está permitido, no obstante, el uso de personal militar para actividades logísticas, que es lo que hace la Argentina, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos un amplio despliegue científico y la logística, el apoyo en transporte y en despliegue que hacen nuestros científicos lo brindan las Fuerzas Armadas. Claro. Ahí la Fuerza Armada es como de acompañamiento a la actividad científica, porque aparte hay que estar preparado para ir a la Antártica, a la Antártida. No cualquier persona, me imagino, puede ir, hay una preparación física, también psicológica, días largos o días que no existen, días muy cortos, según me imagino la altura del año. Así es. En este momento, en este verano, no sé si hay noche en la Antártida. ¿Existe la noche en la Antártida a esta altura del año? En las bases más al sur, sí. Nosotros tenemos muchas bases que están al norte de la península antártica. Ustedes tienen que saber que, dado que rige el Tratado Antártico, las bases que hay en la península antártica no son solo de la Argentina. Claro, comparte hay muchas con Chile. Hay bases de Chile, hay cerca nuestra está la base coreana, la base uruguaya, la base rusa, es decir, muchos Claro. países pueden, justamente el Tratado Antártico habilita eso, y gracias al Tratado Antártico no significa un menoscabo a nuestro reclamo soberano. Ahora, lo que usted dice de la preparación es cierto, y es algo que nosotros apreciamos. A la Dirección Nacional del Antártico está encargada de hacer la política antártica y planear el despliegue que se va a hacer. Tiene un brazo científico que es el Instituto Antártico Argentino, que tiene alrededor de 125 investigadores y miembros de su personal, científicos y técnicos, que son los que se despliegan con algunos investigadores de otras instituciones. Ahora, tiene razón, hay actividades que requieren no solo entrenamiento general para la Antártida, sino hay algunas que requieren de entrenamiento muy especial, más allá de la supervivencia y la adaptación. Por ejemplo, en la base Carlín, que depende de esta Dirección Nacional, que hace mucha actividad de buceo científico. Claro. Y los buzos son del Ejército Argentino y están especialmente entrenados para hacer buceo en la Antártida. Cuando hablamos de la actividad científica en Antártida, por ejemplo, ¿qué cosas se investigan en la Antártida hoy? Bueno, en este momento la Argentina tiene 47 proyectos científicos. Puedo sugerir a la audiencia, hay una página web que es www.na.gov, tanto con B corta y B larga, .ar. Ahí van a encontrar algo que se llama el Plan Anual Antártico. Ahí están definidos los 47 proyectos científicos de la Argentina. Básicamente están agrupados en 3 grandes ramas: ciencias de la vida, es decir, todo lo que tiene que ver con la biología, mamíferos, pingüinos, aves; ciencias del mar, lo mismo; ciencias de la tierra, y acá hay un tema muy importante que es, en particular, como reclamantes de soberanía, investigar los vínculos geológicos entre la Antártida y América del Sur. Si ustedes se fijan en lo que fue el supercontinente Gondwana, Sí. los continentes de hoy que se separaron más tarde, los que estuvieron más tiempo unidos fueron Antártida y América del Sur. Claro. Y eso es algo que investigan nuestros investigadores. Y finalmente ciencias físico-químicas, con lo cual aquí se estudia, por ejemplo, el agujero de ozono, distintas interacciones de la atmósfera. Hoy, naturalmente, una línea de investigación que toca las 3 áreas de investigación del Instituto Antártico Argentino es justamente los efectos del cambio climático. Eso es algo con lo cual también se está cooperando con otros países en la investigación. Hay cosas que no las hacemos solos, sino en cooperación con otros países que son partes del Tratado Antártico. Y ya, bueno, por mi parte, la última, después Fer hará su pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál es la triangulación, ¿no?, que uno ve entre lo que sería continente, Argentina en continente, Argentina en Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida? Esa triangulación que se arma a nivel geopolítico, ¿qué tan importante es para nuestro país y tener el control de esa porción, ¿no?, del Atlántico Sur?
Bueno, ahí me está sacando un poquito de la Antártida, pero digamos, Sí. si usted me lo pone en términos geopolíticos, en términos geopolíticos es nuestra área de influencia, naturalmente es un área extremadamente importante, más allá del hecho de que la Argentina reclama soberanía en una porción de la Antártida, que conocemos como el sector antártico argentino, y naturalmente es país soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Claro. Eso genera como un área de influencia que son los espacios marítimos. Entonces, naturalmente la Argentina está muy interesada, si bien la condición jurídica y política de ambos es diferente, naturalmente es toda nuestra área natural de influencia. Históricamente también son diferentes. Las Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur son una disputa que se generó con el Reino Unido, pero básicamente es territorio que nosotros heredamos de España, mientras que la Antártida es la única parte del territorio argentino que adquirió la Argentina independiente. Claro. Pero sí, como usted dice, en términos geopolíticos, naturalmente la Argentina siempre ha estado muy interesada y muy reactiva en todo lo que es Atlántico Sur y Antártida. ¿Cree que haya conciencia en nuestra sociedad civil, bueno, nosotros, de la importancia que tiene Antártida? Mire, creo que sí. Tal vez hay algo que se puede trabajar mucho, y con el director del Instituto Antártico Argentino tenemos que abordar con el Ministerio de Educación, con varios ministerios de educación, porque la educación es provincial, es local en este país, Claro. que es cómo adaptar el conocimiento de la Antártida a los manuales de educación, porque la educación va cambiando y aspectos como la soberanía y la actividad antártica también se van ayornando. Entonces eso es algo que nosotros tenemos en la agenda para abordar. En general, lo que sí le debo decir es que la Antártida, al igual que Malvinas, es de las políticas de Estado mejor conocidas y con mayor adhesión en la población. Le tengo que decir que nosotros pertenecemos a la Cancillería Argentina, y cada vez que se postea algo de Antártida es lo más leído y lo más visto por el público, Claro. y lo más comentado. Es decir, genera una adhesión no solo por el concepto de soberanía, sino por la dedicación de esa gente que se despliega a un clima hostil para hacerlo por su país. Claro. Así que realmente creo que hay una sensibilidad grande, que naturalmente nos obliga a nosotros, las autoridades, a satisfacer con mayor información todo el tiempo. Yo le quería preguntar, Fernanda, acerca de lo que sucedió con el tema del ARA San Juan, si ustedes han tenido algún tipo de acercamiento o de brindar algún tipo de conocimiento acerca de la búsqueda, digamos, si han podido vincularse con con este caso, ¿no? En realidad, nosotros, la investigación que hace la Dirección Nacional de la Antártida, el Instituto Antártico Argentino, es el área del Tratado Antártico, es decir, abajo de los 60 grados sur. Hay algo de conocimiento respecto del área de Georgias del Sur, por ejemplo, porque tiene que ver con la pesca, pero la verdad es que no. Que yo sepa que hubo otras líneas de conocimiento respecto, por ejemplo, la gente que ha trabajado en el límite y la plataforma continental, porque esto en realidad está arriba de los, creo que de los 40, seguro arriba de los 48 grados sur, y no es mi área, pero tengo entendido que conocimiento técnico de cuando se hizo el límite de la plataforma continental sirvió a esos propósitos también. Bien, bien. Bien, bueno, muy interesante, y ojalá se vaya actualizando, como usted decía, ¿no?, los conocimientos para que bueno, las nuevas generaciones también estén empapadas del tema, de la temática y de todo lo que ustedes hacen. Les agradezco mucho la oportunidad. Invito a la gente a visitar nuestra página web, incluso a mirar el Facebook de la Cancillería, que refleja muchísimo la actividad que hacemos. Y es importante no solo para información general, sino que en su audiencia debe haber muchos jovencitos que están estudiando ciencias y a lo mejor piensan que es lindo dedicarse a la ciencia antártica, y esa es nuestra renovación permanente. Claro. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Muy Que tengan buen día. Gracias.
Buen día. Hasta cualquier momento. Ahí estábamos con Fernanda Milicay,